se despojó de toda majestad. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Jesús, mientras vivió en la tierra, contó con un poder que lo ayudó a soportar desiertos y tentaciones, un poder que lo mantuvo firme ante las ofensas y maltratos, un poder que lo enfocó en el gozo después de la cruz. Él prometió ir al Padre sin dejarnos abandonados. Él enviaría un consolador, un consejero que nos ayudaría todos los días de nuestras vidas. Él prometió el mismo poder que actuó y lo levantó de la muerte. El poder de hacer las cosas que Él hizo y cosas mayores. Él prometió al Espíritu Santo el poder de la vida, el poder de la resurrección. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. La luz llegó a mis ojos, aunque lo dudé. Fueron muchos valles de inseguridad los que crucé. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Y nunca imaginé que dentro de su amor y dentro de sus planes me encontrara yo. Fueron muchas veces que la timidez me lo impidió. Fueron muchos días de tanto dudar, pero al fin llegué a entender que para esta hora he llegado, para este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Que para esta hora he llegado, a este tiempo nací, en sus propósitos eternos yo me vi. Para esta hora he llegado, aunque me ha costado creer, entre sus planes para hoy me encontré. Ha sido largo el viaje, pero al fin llegué. Muy buenos días. Hoy es domingo 12 de junio del año 2022. Son las 11 de la mañana y yo le doy gracias a Dios porque me permiten entrar a sus hogares. Y también les podemos decir que hay pandemia todavía, pero hoy veremos un tema muy importante,
La indecisión mata la visión. Tenemos que aprender cosas muy sencillas, pero que afectan cuando nosotros no tomamos en cuenta esto. Así es que vamos a leer en tu pantalla Proverbios 29:18. El libro de Proverbios 29:18, según la versión Reina Valera contemporánea. Así es que vamos a leerla y oramos. Dice así: cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Dichoso aquel que obedece la ley. Vamos a ponernos en nombre del Señor todo esto. Padre, ponemos en tus manos esta palabra que nos da, Señor, como una reflexión este domingo. Háblanos, ministranos, Señor, y todo lo que hagas, Señor, será para tu honra y tu gloria. En el nombre precioso de Jesús. Amén. Vamos a ver algo tan importante como decía hace un rato. La indecisión mata la visión. Puedes repetirlo allá en tu casa con los que están alrededor. La indecisión mata la visión. Proverbios, el libro de Proverbios, que trae 31 versículos para leer, un capítulo diario. Entonces podemos ver qué dice en el 29:18. Y dice así: cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Entonces nosotros tenemos que tener una visión clara de lo que Dios quiere hacer para nosotros. Dice que cuando no tenemos visión nos podemos desviar. Entonces tenemos que tener mucha precaución en lo que estamos haciendo y hacia dónde nos dirigimos. Sigue diciendo: dichoso aquel que obedece la ley. También la visión dice la obediencia a lo que Dios nos habla. Es una palabra muy hermosa que nos anima a obedecer la palabra de Dios. Por eso, todos los que escuchamos esta reflexión el día de hoy, fuimos llamados por Dios. Tú que me estás escuchando esta reflexión, fuimos llamados por Dios con el firme propósito de compartir su palabra y así lograr que se cumpla el deseo que hay en el corazón. ¿Cuál es el deseo que hay en el corazón de Dios? Y ahí lo leemos: que nadie se pierda, sino que todos procedamos a un arrepentimiento. Qué interesante cuando vemos que en su corazón de Dios es que nadie se pierda. Él nos ama, Él ama al pecador, pero lo que no ama es su pecado. Por eso tenemos que ir por esas personas que no conocen para nada al Señor, porque Él tiene es amplio en perdonar. Entonces podemos ver que el libre albedrío que tenemos es la capacidad de decidir entre lo bueno y lo malo. Para eso nos dio Dios el libre albedrío. Pero la diferencia que podemos experimentar es que ahora vemos dos panoramas. Antes nada más veíamos uno, pero ahora vamos a ver dos panoramas y debemos de seguir en estos dos panoramas. Uno, entre los caminos de Cristo, o dos, seguir llevando la vida que llevamos, que no es nada grato. Cuando venimos a Cristo por primera vez pudimos ver que nuestro libre albedrío lo pudimos usar y antes de conocer a Cristo no teníamos más que una sola, la manera de pensar: este roba más y yo no robo mucho, este toma mucho y yo tomo poco, este tiene 3 mujeres, yo nada más tengo 2. Vaya, esos eran nuestros comparativos. Pero no teníamos otra opción. Pero cuando llegamos a Cristo, la cosa cambió y por primera vez vimos dos opciones: o lo bueno o lo malo. Por eso es importante el camino del Señor, poder elegirlo por tu propia voluntad. ¿Y por qué podemos decir que nuestra propia voluntad? Él nos dice: vosotros también te quieres ir, puedes ir. Él no nos detiene para nada. Y yo decidí, como tú estás decidiendo, entre comillas, seguir a Cristo, hazlo. Y vuélvete un esclavo de Él. Como dice el Levítico, cuando le preguntaron que era libertad dejar, cuando llega el jubileo, entonces tomé también la decisión, como decía: no te puedo dejar, Jesús. He decidido seguirte. ¿Y sabes cómo le dice? Como dice la palabra: porque contigo, mi Señor Jesús, me va bien. En realidad, cuando experimentamos cómo nos ve con Jesús, ya no pecamos nada más a la deriva. Sí hay pensamientos, pero lo meditas. Antes no, te ibas de cuerda suelta, ¿no?
Por eso tenemos que definir por eso tenemos nosotros que definir el estilo de vida que vamos a tener y podemos decir ser guiados por la perfecta voluntad de Dios. Ahora en este nuevo estilo de vida. Por eso leemos en Efesios capítulo 2, versículo 10, en la versión TLA, leemos en tu pantalla, todos somos creación de Dios. Por nuestra unión con Jesucristo nos creó para que vivamos haciendo el bien, lo cual Dios ya había planeado desde la fundación del mundo. Tú te puedes imaginar, ahora yo por qué ando acá de cristianita o media cristianita o como flaqueado, porque no has podido distinguir que Dios tiene un llamado especial para ti. Dios tiene un llamado. Por eso estás acá, por eso escuchamos, por eso nos reunimos y por eso tratamos de dejar el mundo. Y puedes tú decir, yo he dejado el mundo también. Vamos a ver dos puntos importantes en esta pequeña enseñanza y vemos, el punto número 1, debes tener una visión clara. Si no tenemos una visión clara, va a haber problemas en nosotros. Por eso vemos en Habacuc 2:2, el profeta Habacuc decía, y Jehová me respondió y dijo, escribe la visión y declárala en tablas para que corra el que la leyere con ella. ¿Qué bendición nos manda ahí? A correr, imagínate, con la visión. A correr para compartir la palabra de Dios, correr con la palabra que hemos hecho, pero nadie está haciendo la labor, aunque mucha gente se está muriendo. Parece que hay una insensibilidad grande porque no conocemos la visión correcta de lo que Dios quiere en nuestras vidas. Y Él quiere que compartamos, por eso se llama la Gran Comisión. Pero bien, muchos cristianos hoy en día viven en la mediocridad. Vuelvo a repetir, muchos cristianos hoy viven en la mediocridad, viven sin expectativa. Sin una expectativa, por lo tanto, son conformistas. Diarios, el bueno, una rutina, porque son conformistas. Yo te quiero decir que estas actitudes nublan el entendimiento e impiden que veamos con claridad la visión que Dios tiene para nuestras vidas. Aunque Él quiera, aunque esté escrito, tú no puedes, porque esas actitudes sin expectativa, conformistas, nublan tu entendimiento, que impiden ver con claridad las promesas que Dios tiene para ti y para mí. Por eso es importante que nosotros, para tener la visión clara, debemos tener una voluntad férrea, en lugar de tener solo deseos pasajeros. Tenemos que afirmarnos, tenemos que ser decisivos en lo que hemos creído para poder tener la visión clara y todas esas cosas que no funcionan, dejarlas. Ahora yo te quiero decir que las personas sin visión tienen dos características muy notorias. Vuelvo a repetir, las personas sin visión tienen dos características muy notorias. Número 1, son muy indecisos. No son decisivos, son indecisos. Y número 2, siempre ponen excusas. Siempre andan con excusas. ¿Cómo vivimos indecisos? Es tremendo. Hay mucha gente que no decide qué quiere hacer en la vida. Muchos andan así, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, muy indecisos y no tienen una visión clara para sus vidas. La única decisión que ellos hacen es, ¿qué se imaginan que es? La única decisión es, deciden no hacer nada. Nada, no deciden nada. Que es tremendo, pero así es. Por eso Santiago, cuando leemos la palabra de Dios, Él siempre trata de decirnos, en Santiago 1:8 podemos leer que dice ahí en tu pantalla, el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Fíjate nada más, no tiene decisión, es una inconstancia, voy para acá, voy para allá, me dejo llevar según las circunstancias y momentos de la vida.
Y no es así. Tú no puedes tener doble ánimo. Por eso tenemos que saber perfectamente la visión para que entres en la perfecta voluntad de Dios. Yo te quiero decir que la indecisión prolongada, la indecisión prolongada es un asesino de la voluntad, de la visión que tú tengas. Y una cosa, te roba el gozo de la vida. Porque no tienes rumbo, no, siempre estás molesto, siempre estás haciendo, siempre estás allá, murmurando de la gente, haciendo cosas que no van, porque tú eres una persona inestable y tu indecisión te roba la visión y te roba todavía el gozo que tú puedes decidir cada día, porque nuevamente todas las mañanas son bendición el hecho que abrimos los ojos. Por eso podemos leer en Lucas capítulo 9, versículo 51. Leemos por favor ahí en tu pantalla. Dice algo que tenemos que tomarle en cuenta mucho para tomar la decisión. Cuando se cumplió el tiempo, dice la palabra, y lo estamos leyendo allá en tu pantalla, en el que había de ser recibido arriba. ¿Qué estamos hablando? De Jesucristo. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, dice, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. ¿Qué quiere decir? Que sabía que allí en Jerusalén iba a cumplir la gran comisión, que la pasión iba a empezar allá, pero Él dice que en lugar de decir, iré o no iré, voy allá, dice, afirmó su rostro, tomó una decisión, voy allá, voy a entregar mi vida por estos ingratos que somos nosotros, y estuvo dispuesto a morir. Tomó la decisión, dice, afirmó su rostro, que dice, lleno de carácter. Voy a hacer esto porque es mi visión. Venir a dar esta pasión de mi vida, que lo voy a hacer con pasión por todos estos perdidos. ¿Qué demostraba mi Señor Jesús? Que tenía un carácter. Afirmó su rostro y fue a Jerusalén. Pues, ¿de dónde sacas tú un indeciso o indecisa? No, dile que está todo, no Manchester, o no inventes. No es así. Nuestro Señor Jesús fue determinante. Y cuando veo yo también al profeta Isaías, qué tremendo el profeta Isaías, que dice en Isaías 57, dice, porque Jehová el Señor me ayudará. Está hablando de Jesús, ¿eh? Por lo tanto, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un pedernal. Y sé que no seré avergonzado. Wow. Qué tremendo cuando vemos que Jesús, nuestro Señor, desde el profeta Isaías, dice, no me avergoncé. Por eso puse mi rostro como un ¿qué? Pedernal. ¿Sabes lo que es un pedernal? Una piedra muy dura. Es medio transparente, pero muy dura y sólida. Como pedernal, dicen a veces, porque es bastante dura esa piedra. ¿Qué quiere decir? Como pedernal, firme en lo que la decisión que iba a tomar o tomó mi Señor Jesucristo. Imagínate si hubiera tambaleado, no estuviéramos tú ni yo platicando. Y esto pasa cuando tú no tienes una visión determinada. Dile que está a tu lado, ponte abusado o abusada, como tú lo veas. Ve, poniendo excusas y pretextos. Algo que termina hasta lo más sencillo. Te das cuenta que son tambaleantes, pues. De doble ánimo, dice Santiago. Poniendo excusas y pretextos. Dime, poniendo excusas y pretextos. Siempre tienen la intención de hacerlo. Siempre tienen la intención de hacerlo, pero nunca lo hacen. ¿Amén o no amén? Siempre estás que sí lo vas a hacer, pero nunca lo hacen. ¿Y cuáles son algunas excusas de eso? Hay mucho más, ¿eh? Ahorita no tengo tiempo. Oye, ¿por qué no hiciste? Porque no tuve tiempo. Siempre para una visión o lo que quieres hacer, tienes la visión de adelgazar, de repente no te da tiempo. O tienes la visión de hacer ejercicio, es que no tengo tiempo. Aunque tienes la visión de comprar una camisa que te ajuste, un saco
cubre esa panzota, o un vestido ahí que notes tu figura, que no es malo, por cierto, pero nunca tienes tiempo, tu visión no la llegas a cumplir, pues. Ahora puedes tener otro pretexto muy común, no puedo hacerlo porque mi vida es complicada. Tengo que llegar a hacer esto, tengo que llegar a hacer lo otro, esto, lo otro. Mi vida está complicada. Por eso no logras la visión también. Picas por acá, por allá, pero no concluyes nada. No, vamos a hacer, no, pues está lejos, yo de donde vivo, para mi trabajo, son tantas horas, no, ya me doy por muerto o muerta. Son excusas muy peculiares. En lugar de si me voy a levantar la hora, me voy a organizar esto, mientras me baño voy a hacer una cosa, digo, tremendo, pero se puede hacer, y no, pues no planchamos, no tenemos una visión, por eso es que no logramos por lo regular nada. Muchas excusas y muchas cosas comunes. Jeremías, capítulo 1, versículos 6 al 7, vamos a leerlo. Allí en tu pantalla. Y yo dije, Señor Jehová, he aquí no sé hablar porque soy niño. Y me dijo Jehová, no digas, soy un niño, porque a todo lo que te envíe irás tú y dirás todo lo que te mande. Wow, qué tremendo, ¿no? Eso Jesús le dijo a él, no digas que no soy un niño, porque tú lo puedes hacer. A todo lo que yo te diga, tú lo harás. Y harás lo que yo te mande. Qué tremendo cuando Dios nos habla. No digas eso, hombre. Tú puedes, anímate. Siempre tenemos la palabra de Dios para animarnos. Él te dice, órale, te puedo, yo te ayudo, hombre. No tengas problema. Pero siempre la bola de pretextos. ¿Cuántos no nos cansamos al finalizar el día? Y le decimos, Señor, quiero hacer esto. Y ves la cama, o ves esto, o ves lo otro. Voy a apurarme y yo voy a cumplir lo que tengo que hacer. Y sabes una cosa, cuando empiezas a hacer las cosas como si viniera algo fresco a ti, viene el Señor y te anima y terminas, hoy me lo eché rápido, ahora voy a hacer lo que sigue. Pero ya cumpliste donde está tu visión y tu misión. Tenemos pues que ver que las personas ponen excusas cuando no se quieren comprometer con algo. Tu visión requiere compromiso. Bueno, si tienes compromiso, tienes que comprometerte en hacer algo para lograr el objetivo. Buscan cualquier pretexto para no hacer lo que fueron llamados a hacer. El proyecto que Dios tiene para ti, hombre. Desde sencillo de un ejercicio a otras cosas. Si en lo poco eres fiel, en lo mucho te va a poner el Señor. Se viene en lo poco que ponemos viendo los tiempos y el llamado. Número 2, yo te quiero decir que hay 3 obstáculos para la visión. Podemos ver Proverbios 29, 18, RBC. 3 obstáculos para la visión. ¿Qué dice? Nuevamente, leemos ahí en tu pantalla con el versículo que empezamos. Cuando no hay visión, el pueblo se desvía. Volvemos a repetirlo porque es el tema siguiente. Los cristianos tienen que enfrentarse a sí mismos para poder renunciar a los obstáculos que le impiden ver una visión clara. Tiene que ser un reto, tienes que ver que un obstáculo, la pereza, no hay tiempo, tienes que vencerlo, tienes que organizarte de alguna manera para lograr el objetivo que Dios quiere. Si es la palabra de Dios, alabado sea el Señor. Si quieres ser un hombre y una mujer con de veras de éxito, sobre todo los que saben más de nosotros, el Señor te va a ayudar. Eso es lo importante que tenemos que hacer. Entonces, tienen que enfrentarse a sí mismos, para ti, para allí, para renunciar a los obstáculos. Yo lo voy a pasar, quitar este obstáculo, este otro, que te impiden tener una visión muy clara y muy verdadera. Pero tenemos lo siguiente. ¿Por qué? Por no entender la visión. Por eso es que no te esperas si tanto obstáculo, tantas cosas pones. Oseas 4:6 dice, mi pueblo fue destruido. Vimos diferente ahorita que vimos.
que el pueblo se desvía, pero Oseas habla más claro, dice, mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. Si tú en realidad queremos llegar a propósitos mucho más amplios para hacer la visión de Dios, tenemos que conocerla. Te falta conocimiento y poner en práctica estas promesas para ti y para mí. Tenemos que entenderla. Dice la palabra que no fue destruir su pueblo porque le faltó conocimiento. Número 1. 2, reconocer el precio. Hay un precio. Mateo 13:45, versículo 45-46. Leemos, por favor, en Dios habla hoy. Dice, sucede también que el reino de los cielos como un comerciante que andaba buscando perlas finas y cuando lo encontró, una de mucho valor, vendió todo lo que tenía y que lo compró la gran perla. Qué interesante cuando tú ves que aparece la visión, dejas las cosas aquellas y vas y buscas, porque el premio que Dios te va a dar es una perla de mucho valor. Pero como no lo entendemos, pues no nos esforzamos, ¿no? Es de mucho valor que tú puedas seguir las promesas que Dios dio, son de un valor incalculable. No son pasajeras, son eternas, hombre. Y tenemos que diferenciar bien entre lo pasajero y lo eterno. Para entender este esquema podemos ver el mapa de la mediocridad. La vas a ver en tu pantalla, por favor. Y podemos ver la región de la mediocridad. Hay un círculo que tú estás viendo, la región de la mediocridad. ¿Qué componen esa región de la mediocridad? Donde se mueve la mayoría de gente que no tiene una visión. Un número 1, en la ruedita de arriba, dice falta de compromiso. ¿Qué quiere decir? Que tenemos que comprometernos con la visión, tener perfectamente claro. Porque yo quiero la visión de Dios para mi vida, para tu vida. Debemos anhelar, bueno, Señor, yo he hecho mis proyectos, pero ¿tú qué quieres que yo haga? Y eso lo vamos a lograr a través de la disciplina también de leer la palabra de Dios. Entonces, en la región de la mediocridad hay algo que tú y yo tenemos muchas veces, nos falta compromiso. Falta de compromiso. Número 2, nos limitados por el pasado. Tenemos limitaciones. Ay, pero ¿qué tiene que ver con la región de mi mediocridad? ¿Sabes por qué? Porque tú no te has perdonado. Muchas cosas no has perdonado, ni has pedido perdón. No sabes lo que es un compromiso de un arrepentimiento. Tienes que dejar el pasado. El pasado, la falta de perdón y todo lo que tú viviste y no has perdonado y le echas la culpa a papá, mamá, los tiempos, al que sea. Tú tienes que dejar el pasado. Te limita tu pasado porque andas en la región de la mediocridad. Para ser libre de eso, tenemos que tener claro que dejemos nuestra indecisión. Ahora, en este momento que estamos hablando de esto, debes tener tu indecisión, tu inestabilidad, tu doble ánimo que dice Santiago. Tenemos que dejarla, porque si no, estamos en la región de la mediocridad. Por último, hay muchos más, pero estoy mencionando 4. Falta de visión es no tienes rumbo. Y no tener rumbo de tu vida, no tener rumbo diario en lo que tú te estás exponiendo, es porque andas en la región de la mediocridad. No te esfuerzas, te das por vencido por cualquier obstáculo, porque te parece cómodo habitar en la región de la mediocridad. No es así. Dios tiene un proyecto hermoso para ti como para mí. En conclusión, yo te quiero decir que tu propósito es mucho más grande. Dime, mi propósito es mucho más grande que mis fallas y mis errores. Todos tenemos fallas, todos tenemos errores, pero el propósito que tú tienes para con Dios es mucho más grande que tus fallas y tus errores. No te escudes por eso.
No te escudes porque fallaste o porque cometiste errores. Ya no. Es mucho más grande tu llamado para con Dios que todas esas cosas. Entonces te quiero decir que la visión de Dios abarca áreas que probablemente tú no tomas en cuenta. Se te hacen muy sencillos. No, la visión de Dios abarca totalmente al hombre integralmente constituido. Hay áreas que tenemos que tomar en cuenta. Y tercero, yo quiero que sepas esto, por favor, que es muy importante que sepas. Es muy importante que sepas que los proyectos que Dios tiene para ti, es importante que tú entiendas que los proyectos que Dios tiene para ti son mucho más grandes que tus propios proyectos. Son mucho más grandes de lo que tú piensas en tus proyectos, porque Dios tiene proyectos para ti, hermosos, aquí en este siglo, dice la palabra de Dios, y en el siglo venidero tendremos vida eterna. O sea que tus proyectos, en lugar de ser mediocres, tú puedes hacer proyectos eternos, que son los que Dios tiene para ti y para mí. Podemos leer entonces, terminando esta enseñanza, en Isaías 55, capítulo 8 y 9, y vamos a leerlo, por favor, y así vamos a orar. Porque es muy conocido esto, pero vamos a leerlo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos son mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos de los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Cómo una promesa tan grande? Que los pensamientos que Dios tiene para nosotros son mucho más que nuestros propios caminos, son más altos que los cielos. Mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Bueno, si Él es el que está por encima de todo, y este es tu Dios, y es mi Dios, ¿por qué no? ¿Por qué no tomar esas decisiones y la visión clara de Dios para que no andes sin visión, para que no te pierdas del propósito que Dios tiene para tu vida, ya sea deporte, sea la visión eterna, todo eso que has dejado, que aparentemente no cuentan, pero se van sumando para entrar tú mismo a una región de la mediocridad. Y no, sabiendo quién es Dios, ¿por qué no hacerlo? Vamos a orar. Padre, gracias por hablarnos en este tema, Señor, que parece muy sencillo, Señor. ¿Por qué no podemos terminar con un proyecto? ¿Por qué no vemos más allá del cansancio, más allá de todo lo que pasamos, más allá de los obstáculos, más allá de todo, Señor, para tomar decisiones adecuadas? Para tomar decisiones, Señor, que nos lleven a esa visión tan maravillosa que es la tuya, Señor. Yo me admiro, Señor, cuando tú nos hablas, que no quieres que ningún mexicano se pierda, Señor, sino que procedan todos a un arrepentimiento. ¿Por qué no dejar las sutilezas, Señor, que nos impiden a lograr propósitos tan sencillos y poder lograr, Señor, a ese propósito tan maravilloso del cual tú dejaste tu trono para amar esta tierra, para darnos esta naturaleza, Señor, para enseñorearnos sobre los cielos, el agua, Señor, sobre toda bestia, Señor. Padre, perdónanos, Señor, perdóname, porque hemos escogido cosas fluctuantes para impedir las visiones y lograr los objetivos que nos propongamos. Padre, ponemos en tus manos esta enseñanza, Señor, para que tú, Señor, redargures nuestros corazones y tomemos decisiones, que así como tú tomaste, Señor, tu rostro fue como la de un pedernal, dice Isaías, sabiendo que tú no ibas a flaquear para darnos esta maravillosa
salvación que ahora tenemos. En el nombre precioso de Jesús. Amén.